Muy buenos días a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El día de hoy nos acompaña Cecilia Garibi, que nos va a compartir parte de su experiencia personal, pero sobre todo cómo esta experiencia personal ha buscado caminos para incidir en la política pública en salud. Y bueno, me da mucho gusto que estén aquí y que estés aquí también, Cecilia, porque además, sí debo de presumirlo, es una gran amiga mía que nos viene a compartir justamente esta expertise, ¿no? Así que adelante. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar a esta conferencia sobre experiencias feministas en salud desde la incidencia en políticas públicas. Quisiera comenzar dando una pequeña introducción sobre la intención de esta conversación entre Cecilia y pues todos nosotros los estudiantes. Bueno, Cecilia Garibi, para empezar voy a mencionar un poquito de toda su trayectoria profesional, que la verdad es bastante larga. Se apagó un poquito, ahí está. Pues voy a tratar de resumirlo lo más posible. Pues Cecilia Garibi es feminista como posición política y es madre por elección. Es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato y maestra en Estudios de Género por el Colegio de México, donde realizó un estudio sobre la introducción del género en las políticas públicas de VIH y SIDA en Jalisco. Colabora en el CEA, Justicia Social, como consultora de desarrollo institucional. Participó como coordinadora de incidencia en políticas públicas en Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. También como servidora pública ha sido directora de Igualdad de Género en la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de Judicatura Federal y directora de Participación Social en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de la Justicia Nacional. También asesora en el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, subdirectora de proyectos multilaterales en el Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH-Sida, el CENSIDA, y tutora municipal en el Consejo Estatal para la Prevención y Control de VIH y SIDA. También en el ámbito de investigación y docencia, coordinó el área de derechos sexuales y reproductivos del Centro de Investigación y Docencia Económica y ha sido tutora en la Maestría de Políticas Públicas y Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en los cursos para funcionariado público para el Instituto Nacional de las Mujeres, y también como consultora, investigadora y docente independiente ha participado con agencias de cooperación internacional como el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Agencia de Cooperación Alemana y diversas dependencias a nivel federal y estatal, en proyectos relacionados con la incorporación de la perspectiva de género y sexualidades en políticas públicas. Entonces, pues como podrán ver, Ceci tiene una gran trayectoria profesional y pues es todo un honor tenerla presente, que haya aceptado la invitación. Muchas gracias por estar aquí y también muchas gracias a todos ustedes por compartir este tiempo con nosotras. Pues básicamente estas mesas de promoción de la salud, pues vamos a platicar un poco sobre los retos y posibilidades para fortalecer la labor de la promoción de la salud. Vamos en específico en el ámbito de las políticas públicas en salud sexual y reproductiva a partir de la teoría, metodología de género y la posición política del feminismo. Vamos a comenzar entonces con este conversatorio. Les comento un poco sobre la mecánica que tenemos pensada, que pues es básicamente realizar preguntas. Se pueden sentir todos con la confianza de en algún momento preguntar cualquier cosa que les interese. Por favor, para Cecilia las preguntas pues están abiertas en todo el momento.
Y pues vamos a comenzar. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a mi querido amigo Adrián y a Jenny por la moderación de este evento. Desde que conozco a Adrián y sé que existe esta licenciatura en promoción de la salud, me ha parecido súper bonito este proyecto de la Universidad de la Ciudad de México. Además que otro que le contaba yo ya a Adrián, que admiro este otro proyecto de la Universidad de la Ciudad de México de dar la licenciatura en Derecho en los centros penitenciarios de la ciudad. Creo que estudian en una universidad súper interesante, con una proyección bien distinta a otras universidades. Entonces estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y yo no estudié licenciatura en promoción de la salud, pero al final a eso me dediqué, ¿no? Como se dieron cuenta, y iba a cortar el currículum, pero la verdad es que lo dejé así de largo porque ya ni me hiciste la primera pregunta, Jenny. Muy bien. Bueno, porque justo les quiero contar cómo la vida me fue llevando a eso, ¿no? A la promoción de la salud, pero bueno, si quieres. Así es. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí de nuevo y vamos con la primera pregunta. Primero me gustaría abordar el tema del feminismo y nuestra participación para la transformación social en el ámbito de la salud. Como bien mencionas, pues no eres promotora de la salud, pero sí eres promotora de la salud a la vez, porque a lo largo de tu trayectoria pues has abordado estos temas y has participado tanto en los temas de salud sexual y reproductiva, que todo lo que has hecho es promoción de la salud, ¿no? Entonces, a partir de esa trayectoria, me gustaría saber cuál crees que pueden ser los caminos que podemos tomar las personas que nos dedicamos a la promoción de la salud, especialmente quienes vamos a dedicarnos a temas relacionados con salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, si nos puedes platicar un poquito sobre la parte de las instituciones públicas, también la parte de la academia, la investigación aplicada, lo que hacemos para la investigación, sobre las agencias de cooperación y donantes, también sobre el activismo, que es mi parte favorita. Y pues, ahora sí, por favor. Muchas gracias, Jenny. Bueno, ya les decía yo que dejé así de largo el currículum para que más o menos vieron que he pasado por todos los lugares, ¿no? Yo creo que no estudié promoción de la salud porque yo creo que en ese tiempo no existía, ¿verdad, amigo? Esta licenciatura. Probablemente no. Estudié administración pública, ¿no? Entonces llegué a la salud por azares del destino, porque al principio yo pensaba que la vivienda me parecía muy interesante, empecé a hacer cosas de vivienda, pero luego caí en mi primer trabajo formal. Fue el Consejo Estatal de Ciudad de Jalisco. Ahí empecé como mi primer lugar digamos, para la incidencia en salud, ¿no? En específico con la pandemia del VIH, y fue muy afortunado, quiero decirles, llegar al mundo del VIH como feminista. Me llevó a otros lugares que agradezco un montón, ¿no? Porque como ustedes saben, el VIH tiene esta característica es una política que no existiría sin el activismo. O sea, el CENSIDA se fundó y los medicamentos llegaron a México por el reclamo social, porque todo el tiempo estuvieron los grupos de activistas manifestándose en las calles. La historia es súper interesante, oigan, luego si tienen interés y ganas, por ahí de los 90s, cuando estaba ahí el comandante Marcos, ¿se acuerdan? Con el ZLN, ahí estaba empezando la pandemia del SIDA en México, la epidemia pues en ese momento, ¿no? Y las personas que vivían con VIH salían con pasamontañas blancos en vez de negros a demandar el derecho a la salud de las personas que viven con VIH, y así surge el VIH, ¿no? Entonces, les contaba, yo estudié administración pública, y en administración pública lo que hacemos es participar en diferentes momentos de la política pública. ¿Y qué es la política pública? Existen las políticas gubernamentales, ¿no? Esas donde el gobierno dice qué hay que hacer, pero las públicas justo se llaman públicas por nuestra participación como sociedad dentro, ¿no? para que sea pública,
realmente, ¿no? Entonces, tuve la fortuna, como les decía, de llegar lo primerito a una política de salud que no existiría, les digo, sin la movilización social. Entonces tuve la fortuna de conocer a muchísimas personas activistas de diferentes grupos activistas, y en ese tiempo tampoco estaba de moda la palabra interseccional, aunque ya existía en los textos ¿no? Como en Estados Unidos, en ese contexto ya estaba existiendo. Aquí en México no la usábamos, pero tuve la fortuna también, por experiencia, llegar a participar de la vida social y política desde un lugar muy interseccional, porque el VIH es así, ¿no? Entonces conocí a mujeres trans, a personas usuarias de drogas inyectables, personas que trabajaban en cárceles, obviamente muchos hombres gays, ¿no? Afectados por la pandemia del VIH, y de diferentes tipos de activismos que se reunían por una misma causa, que era el derecho a la salud, ¿no? Entonces, claro, yo dije, ay, claro, aquí me quedo, ¿no? Y ahí me quedé muchos años en el mundo del VIH. Y justo fui brincando de un lugar a otro, como les contaba, pasé, y por eso les decía, yo creo que para que realmente haya avances, y yo no podría decir que hay políticas exitosas así que ya se quedan exitosas, ¿no? Sino la implementación es el mero reto. O sea, realmente que toda esa fuerza que lleva un movimiento social y político y presiona a un gobierno para que se cree una política pública, luego ya está la política pública y parece que ya lo logramos, ¿no? Por ejemplo, con la despenalización del aborto. Sí, lo logramos. Y luego, para que eso se haga efectivo, todo lo que falta, ¿no? Entonces, no hay política pública exitosa sin la participación de todas estas esferas. Así que bueno, pasé pues por el Consejo de SIDA en Jalisco, y luego me fui al Colegio de México, donde nos conocimos Adrián y yo, afortunadamente, muy afortunadamente. Y entonces, esta otra herramienta básica para la incidencia en políticas públicas, la investigación, la academia, ¿no? O sea, como tener más herramientas para lo que tú tengas que decir esté estructurado, tenga fuentes bibliográficas, tenga información actualizada y adecuada, utilices. ¿Saben qué? Es una cosa bien, bien interesante, porque cada mundo, se hagan de cuenta, el mundo de las políticas de violencia de género, el mundo de las políticas del VIH, el mundo de las políticas de cárceles y de reinserción social, tienen como sus propios lenguajes técnicos, ¿no? El mundo entonces se va también con la academia y con el activismo ya más profesional, tú vas aprendiendo también estas palabras técnicas importantes para que te escuche la gente que te tiene que escuchar. Entonces, además, o sea, la academia, de verdad, yo sé que sacar una licenciatura cuesta ya mucho, pero si tienen la oportunidad de seguir estudiando, háganlo, porque este mundo ya es muy competido. Y si realmente, no porque crea yo que una maestría te da, digamos, ese estatus para poder entrar a un trabajo, pero es lo que yo sí puedo decir, obviamente ni todas ni siempre, ni todas las maestrías ni siempre, pero lo que sí logré aprender en la maestría fue como a profundizar y fortalecer cómo investigar y cómo utilizar estos lenguajes técnicos para que la gente te escuche, ¿no? A citar bien, ¿no? A entender cuál es el debate de las ideas, ¿no? ¿Por qué estoy citando a esta persona y no a esta? O sea, ¿cómo fue la historia de esa idea y de ese pensamiento, o la metodología, y saber hacer investigación? Y entonces ya todo eso, aplicado a las políticas públicas, hace que sea posible, por ejemplo, que tú escribas, ¿no? Estás trabajando en una organización o en una universidad o lo que sea, y que puedas escribir un amicus curiae, por ejemplo, que no sé si sepan qué es, pero en derecho, por ejemplo, hay estas herramientas de opiniones expertas para explicarle a un juez, por ejemplo, o a una jueza, alguna posición. Entonces yo ya tengo ese lenguaje para poder acercarme al Poder Judicial y poder
que mi voz se oiga, ¿no? Que yo tenga estadísticas y tenga datos y tenga teoría. Entonces, la academia es básico. A lo mejor tú no te dedicas a la academia, no decidiste que ese es tu camino, pero ya pasaste por ahí, ya conociste las herramientas y te quieres seguir en el gobierno, pero ya tienes esas herramientas. Puedes entender un texto, puedes escribir un texto, aunque no sea para publicarse en la academia, pero para buscar un financiamiento en Naciones Unidas o para que te aumenten el presupuesto o para cualquier cosa. Hay que aprender a escribir bien, a que nos entiendan, a que sea claro nuestros documentos. Eso es básico, de verdad, de verdad, de verdad. Parece que es lo más como que y venía yo a decir cosas muy así, muy experimentadas, pero yo les digo claramente que si no sabemos escribir, si no somos claras, si no somos estructuradas, va a costar mucho trabajo despegar en nuestra vida profesional, de verdad. O sea, y se los digo yo como jefa también, porque también he sido jefa, ¿no? Entonces, cuando puedo notar quién no solo sabe, sino sabe, o sea, sabe del tema, pero sabe transmitir el tema. Eso es como una herramienta bien básica que les invito a que desarrollen. Porque no importa de cuáles de los sectores decidan quedarse. Saber escribir bien y decir las cosas bien claras. No tienen que ser 300 cuartillas para explicar una idea. De hecho, yo digo, entre menos más. O sea, si tú puedes decir tu super tesis en 100 cuartillas y revolucionaste el mundo, wow, ¿no? Entonces, bueno, sí, consejos sencillos esos. Escriban bien, ¿no? Analicen bien, revisen bien los datos, pongan fuentes, no hagan aseveraciones si no tienen una fuente con que fundamentarla. Ahí se nota muchísimo la profesionalidad de alguien, de una persona. Entonces, ese es un consejo que me gustaría que se llevaran, de lo importante de la incidencia, porque si no, no te escuchan, es que eso se los digo en serio. O sea, hay un texto que son como lamentos y quejas, ¿no? De un tema, del que quieran. Y hay otro texto que explica con argumentos teóricos, con datos del INEGI, ¿no? con instrumentos internacionales, con la norma, con la sentencia, y le da toda esa solidez al argumento. Sí se dan cuenta de la importancia de veras de sustentar y escribir bien. Bueno, ya me brinco de eso de la academia y la investigación. Luego el otro elemento de la política pública es ¿y de dónde viene el dinero? Sí, generalmente ahí está en el gobierno, pero no siempre los presupuestos están ahí fáciles y tal. Están también las agencias de cooperación, y para los activismos están las fundaciones y las donatarias, ¿no? O sea, ¿quién te dona? ¿De dónde viene el dinero? No importa quién te dé el dinero, quien tiene el dinero tiene el poder. O sea, y hay que saber hablarle a esas personas. Entonces, ya les decía yo, sus textos muy claros, forma es fondo, muy bien explicadito. Y luego esta otra cosa que les quería decir es, estudien quién tiene el dinero. ¿Quién es? O sea, ¿quién te da? ¿De quién depende que tengas el presupuesto no solo justo, ¿no? Sino adecuado, sostenible, que no te vayan a quitar el programa a medio implementar? Entonces, ¿quién te está dando el dinero? O ¿a quién le quieres pedir ese dinero? ¿Y cómo le tienes que hablar para que te lo den y no te lo vuelvan a quitar? Entonces, bueno, eso también es todo un reto. Están las agencias de cooperación internacional, ¿no? Y ahí, que les contaba, está todas las agencias de la ONU, ¿no? Está el UNFPA, está ONUDC, Derechos Humanos, tal. Yo, por ejemplo, no sabía, hasta ya muy grande, que la ONU no es toda igual, ¿no? O sea, que cada una de esas agencias tiene su propia agenda. Entonces, la agenda del Fondo de Población para las Naciones Unidas es una agenda progresista que sí va por los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, claro que hay que utilizar todo el lenguaje de avanzada, ¿no?
de la autonomía sexual, de la libertad, citar el Cairo, ¿no? Nuestras grandes convenciones, y ahí va a aplicar perfecto tu discurso. Pero, por ejemplo, UNICEF, que es la agencia dedicada a niñas, niños, por ejemplo, históricamente ha sido una agencia mucho más conservadora. Entonces, por ejemplo, hay gente que trabaja allá adentro que está en contra del aborto. Hay gente que trabaja allá adentro, tiene otra posición y otra forma de entender el mundo. Eso permea en esa agencia. Entonces, si le voy a ir a pedir dinero a UNFPA, pues mi lenguaje técnico va a ser todo. La agencia, la autonomía, voy a utilizar todos esos conceptos, ¿no? Incluso puedo utilizar la palabra placer sin tener riesgo, ¿no? Pero si voy a pedirle dinero a UNICEF, pues entonces reviso que esa no es su agenda, ¿verdad? También es un proyecto de violencia a lo mejor, ¿no? A lo mejor sí es un proyecto de violencia sexual, pero no voy a usar esos términos. No voy a utilizar el término de autonomía, no voy a usar… ¿Por qué? Pues porque ¿a quién le estoy hablando? ¿No? Eso es lo que quería decirles sobre esto. O sea, eso, por ejemplo, con las agencias internacionales, ¿a quién le estoy hablando? ¿Y por qué le voy a pedir dinero a ese o no? O sea, también puedo decidir no pedirle dinero a quien no quiero que me financie, ¿no? O sea, la agencia de cooperación de los Estados Unidos, yo tengo muchas amigas, sé de muchas organizaciones que no le piden dinero a la agencia de cooperación de Estados Unidos por una posición política, porque no quieren, punto. O sea, porque no quieren tener dinero, ¿no? de Estados Unidos. Entonces, tengo que analizar a quién le quiero pedir dinero y por qué. Y si me aguanto sus políticas o no. Y si me las aguanto, ¿cómo les voy a hablar para que me den el dinero que quiero recibir, verdad? Entonces, todo eso importa muchísimo. O sea, como que es un punto que me parecía importante compartirles. Y luego ya adentro de las instituciones es igual, ¿eh? O sea, es entender quién adentro de donde trabajas tiene voluntad política y te va a entender qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que quieres hacer con tu proyecto. Y entonces, si te compra la idea, si te la cacha, pues te va a ayudar a implementarla. Si no, no. Definitivamente. Entonces, ¿cómo le hablo a mi jefa? ¿Cómo le hablo a mi jefe? ¿Cómo le hablo, ¿no? al director o directora de recursos materiales, por ejemplo? Ese tipo de cosas he ido aprendiendo en el camino, ¿no? Como les voy a contar una anécdota. Cuando trabajé en el Poder Judicial, era yo directora de género, teníamos dinero, teníamos un presupuesto considerable, pero luego no nos dejaban usarlo y era como muy triste, ¿no? Porque yo ahí tenía en mi bolsa, no sé, 8 millones, ¿no? Y que luego ni nos lo gastábamos porque las reglas institucionales son tan complicadas para gastar que ahí se me quedaba el dinero. Entonces, a pesar de que el ministro Saldívar era mi jefe y era un feminista comprometido y que había voluntad política y que nos dejaban hacer cosas, a la hora de la hora, por ejemplo, teníamos un programa de conversatorios así como este y yo decía, pues si tenemos dinero, paguemos a las personas que vienen a hablar con la gente, ¿no? Pues no lo logré. O sea, no logré convencer al director de recursos materiales y al de las normas para que cambiaran la norma, para que pudiéramos pagarles. La verdad, era un pago simbólico. Tampoco se crean que se iba a quedar pobre el Poder Judicial con esta acción. Entonces, por más que hice eso, quien ha trabajado en organizaciones o instituciones públicas me entenderá perfectamente. Hay muchas veces que no logras mover el dinero porque no encuentras los caminos institucionales para eso. Entonces, bueno, ese era el otro de los puntos que les quería decir. Follow the money, ¿no? Aprendamos a entender de dónde va a venir la lana que yo necesito para implementar el proyecto que yo quiero implementar. Entonces buscamos, ¿no? Analizamos, escribimos súper claramente mi proyecto y mi idea y la transmito para que me den el dinero que yo necesito. Para todo necesitamos dinero, ¿eh? Eso sí es un básico.
¿Qué más les quería contar? Y bueno, el activismo que dice Jenny, que es el que más emociona, yo lo que les quiero decir es, al final, como que el activismo no importa en qué lugar te plantes, ¿no? Porque yo creo que tengo muchas amigas que son académicas y son académicas activistas, ¿no? Porque con lo que escriben y con su aporte, pues es muy activista su participación. Otras muchas, y yo así me consideraba cuando estaba dentro cuando trabajaba el gobierno, es como si nuestro activismo fuera un poquito velado y por dentro y así con cara de funcionaria, pero al final pues siempre estoy haciendo cosas, ¿no? Como desde mi posición para transformar, que utilizo a la institución, digamos, para poder lograr los fines. Entonces, bueno, voy a decir algo muy fuerte, pero no necesariamente el activismo es el mejor lugar, ¿no? O sea, todos los lugares, yo lo que te puedo decir es más que sea mejor o peor, es todos los lugares importan, todos, o sea, y creo que una de mis aciertos, que no lo pensé cuando era más joven, pero que me ha dado frutos al pasar de los años, es que tengo amistades y relaciones en todos los espacios. Tengo amistades en la academia, que son muy comprometidas con los temas que yo trabajo, tengo amistades en el activismo y entonces te ayuda para ciertas cosas, y tengo amistades dentro de las instituciones, de los partidos no, ahí sí no. En los partidos sí ya es otro cantar, pero bueno, pues los partidos es la parte, por ahí pasan, ¿no? Para llegar a las instituciones. Entonces, tuve una profesora que también Adrián conoció muy bien, que es Teresa Inchaustegui, y no sé si la ubican, pero ella nos decía cuando estábamos en la maestría, y se los comparto, yo les comparto este consejo que ella me dio y que yo tomé, la verdad, y que hoy me doy cuenta de lo que me ha redituado. Y es, ella decía, y así fue su trayectoria, ¿no? Y así sigue siendo su trayectoria. Brinca de un lado a otro. O sea, como que de pronto me da la impresión que, o sea, en la academia puedes aprender unas cosas, ¿no? Y luego puedo moverme al gobierno y aplicar eso que aprendí en el gobierno. Y luego me voy al activismo y aplico todo lo que aprendí en la institución para poder demandar al Estado con todo lo que aprendí adentro, ¿no? Entonces, ese círculo de ir de un lado para otro, digamos, profesionalmente, también alimenta. Pero bueno, pues ya, sería eso. Y bueno, como yo les proponía esta dinámica de preguntas al público, o a ti misma, Jenny, como moderadora, de todo esto que les cuento, a mí me gustaría saber qué les preocupa a ustedes como de su futuro laboral, de esto que les estoy diciendo, pues como qué les hace sentido, qué no, o si hay alguna pregunta como específica. Ahí va la pregunta de vuelta. Yo creo que, por ejemplo, de mi parte, creo que a lo largo de la carrera he aprendido que los promotores de la salud, las promotoras de la salud, no somos todólogos, o sea, no sabemos sobre todos los temas de salud, pero tenemos las herramientas, precisamente nos formamos para poder trabajar con estos temas de salud, que son muchísimos, todo es salud, básicamente. Entonces creo que es muy importante lo que nos dices, porque tenemos que buscar la forma, buscar las herramientas para conseguir los recursos. Por ejemplo, me imagino que todos aquí, todas somos de promoción de la salud. ¿Sí? ¿No? ¿No? A ver, además de promoción de la salud, ¿nos quieren platicar de qué otras licenciaturas nos visitan? Ok. Ok. ¿Y los demás somos de promo? ¿Sí? ¿Ciencias sociales? Ok. Muy bien. Pues, por ejemplo, también podrían platicarnos o preguntarnos o hacer comentarios sobre, pues, precisamente sus licenciaturas y también de promoción de la salud. Pues, ¿cuáles son sus preocupaciones o, pues sí, qué les preocupa para
vernos a futuro ya en el campo laboral. Han pensado, por ejemplo, si quieren seguir estudiando, especializarse en un tema, que por ejemplo es lo que yo planeo hacer, pues seguirme formando, porque como les mencionaba, no somos todólogos, tenemos que seguir buscando formarnos para tener esas herramientas y abordar totalmente o lo más que se pueda los temas que sean de nuestro interés. Por eso mi parte favorita es el activismo, porque creo que es una manera de influir como sociedad, pero también como académicos en los temas que nos interesan. Entonces, no sé si alguien quisiera platicarnos sobre sus preocupaciones en el ámbito laboral, desde su licenciatura, desde promoción de la salud, desde protección civil, desde arte y patrimonio o desde las ciencias sociales. ¿Alguien? No se amontonen. Sí, de hecho, se nos pasó rápido el tiempo. Ay, muchas gracias. Bueno, mi posición pues, es como diferente, estoy en otro momento inclusive de mi vida y que ingresé a la universidad ya como añosa, con una forma de reivindicarme, ¿no? Pero pues el contexto es diferente, finalmente yo tengo un trabajo. Ajá. Pero cuando yo termine la carrera, que también es un importante reconocimiento, pues yo la idea que tengo es que voy a hacer gestión cultural independiente, o sea, porque me voy a enfrentar a eso. ¿Quién va a querer financiar el proyecto de esta señora? Ya está grande, siéntese señora casi, ¿no? Entonces sí va a ser complicado, pero pues tampoco le doy vuelta a eso. Yo creo que finalmente pues tengo una naturaleza rebelde y pues eso me voy a enfrentar a eso y pues lo voy a hacer, ¿no? Finalmente estoy acostumbrada, ahorita estoy contracorriente con la familia, con todos cómo está estudiando. Entonces, eso es como parte de la naturaleza. Y pues bueno, esa es mi visión, pero sí, aclaro, pues es creo que diferente a lo que tenía aquí en la ¿no? Ay, pues muchas felicidades, me encanta que digas eso, hay que ser mujeres rebeldes y es muy bonito pues tener compañeras como tú y muchas gracias por estar aquí. Y no sé si Ceci quiera mencionar algo más. Qué maravilla, ¿no? Decidir estudiar a la edad que a una le dé la gana y cuando se puede. Y gracias por compartir, pero yo creo que te va a ir bien, justo porque estás, ¿no?, aventada a estudiar ahorita, pues ya estás echada para adelante, ¿no? Creo que una cosa justo es confiar en ti misma y perder el miedo. Esta cosa que ahora le llaman el síndrome de la impostora, pero que la hemos vivido todas las personas, o sea, lo vivimos siempre, ¿eh? O sea, y es muy curioso porque gente que me quiere mucho, ¿no?, y que me considera exitosa, digamos, cuando le digo, ay, es que qué insegura me siento porque voy a hacer tal cosa, y me dice, pero tú, ay, pues tú también te sientes eso a veces, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo igual siento lo mismo de ti y te admiro, pero entonces, ¿cómo empiezo? Ese sería otro de los tips, es confía en ti y haz crecer tu currículum, porque pues no se puede confiar también si te rascas la panza, ¿va? Obviamente, haz que tengas un currículum tan fuerte y poderoso que puedas tener esa confianza en la vida, ¿no? Para aventarte. Nunca es tarde, como el ejemplo que das, por supuesto, para seguirse formando. Y cualquier cosa alimenta tu currículum, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes que están más jóvenes y en este momento pues tienen la chance de que haya alguien que les ayuda a sostenerse, pues hagan voluntariados de donde quieren aprender, como dice Jenny, especialízate. Entonces no encuentro chamba en, qué sé yo, yo quiero el activismo de personas con discapacidad y no encuentro chamba, pues apúntate donde sea y haz historia, ¿no? Pero ve fortaleciéndote y haciendo que tu currículum te dé esa seguridad. No importa, tarde o temprano, todo sirve. Y bien curioso, porque uno piensa que no sé, a veces
que alguna chamba no te va a dar como puntos, ¿no? Para la carrera académica, pero de verdad que todo sirve. El otro día hablaba con una amiga que ella se fue a Canadá mucho tiempo, obviamente regresó con el francés y con el inglés, que es aprendan idiomas, es algo importante, y ella pues como no caminó profesionalmente, digamos, mucho, porque pues no encontraba chamba de lo suyo, porque era ilegal y lo que quieran, y trabajó en restaurantes. Y bueno, ya ahora regresó y es bibliotecóloga. Dice, no sabes, yo soy la más rápida en la biblioteca, porque claro, con todo el trabajo en un restaurante, soy velocísima, súper veloz, ¿no? Entonces, todo suma. Y eso es bonito también, ¿no? Como no sentir que si a veces por la subsistencia, mucha gente tenemos que hacer. También pasé por ahí, tampoco no se crean que todo es maravilloso, ¿eh? También trabajé en cafés, también fue niñera, también hay momentos en la vida donde hay que hacerle de todo, pero fíjense lo que logré fue no dejar la universidad y trabajar en el café, ¿no? Y luego en ese tiempo que fui niñera y que estuve trabajando con unas cosas raras de cuidar niños, entonces al mismo tiempo estaba haciendo otra chambita, igual que eran de 3 pesos, ¿no? Pero que ahí sí me aumentaba el currículum y lo hacía un poco por eso, ¿no? Por como, qué bonito se ve eso que dice ahí que fui consultora y nadie va a saber que me pagaron 3 pesos. No quedo yo. Pero sí, pero sí luego, o sea, con el tiempo se ve muy bien ahí en tu currículum, porque no solamente que se vea bien, es que realmente aprendiste cosas, ¿no? Entonces en tu entrevista de trabajo te van a decir, oye, ¿y esta chamba que hiciste en tal organización, qué hacían? Ah, no, pues fíjate, la gente no sabe que no estabas contratada, no sabe que ganabas poquitito, no sabe, o sea, eso no sabe, pero sí le puedes explicar lo que aprendiste. Y esa experiencia vale la pena, la verdad. Entonces, bueno, otro consejo que les doy, perdón, me acabé. Sí. Muchas gracias, Ceci. Se nos va el tiempo, pero vamos por la siguiente pregunta, que tiene que ver con la incidencia feminista en la política pública. Sería, desde tu experiencia, Ceci, en la incidencia desde todos estos lugares en los que has participado y te has formado, ¿cuáles crees que son los principales retos a los cuales nos podemos enfrentar, pues quienes buscamos precisamente incidir en estos temas? Por ejemplo, podría ser desde la participación ciudadana, que es muy importante, fundamental, es lo que hace que las cosas cambien. Por ejemplo, otra, transformar las normas, o implementar políticas públicas, o las relaciones laborales, o también la evaluación y el aprendizaje. ¿Cuáles de todos estos nos puedes platicar? ¿Cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado en tus experiencias? Gracias, Jenny. Yo traía un guión, pero claro que ya se me revolvió todo lo que les tenía que decir. Entonces, ya avancé bastante en contarles cosas que traía para esta pregunta y me voy a ir más rápido. Pero miren, puntos importantes. La participación ciudadana y el activismo. Acuérdense que, digamos, en estos temas de salud sexual y reproductiva, y bueno, en muchos temas de la sociedad, no todo el mundo estamos de acuerdo. O sea, hay grupos confrontados ideológicamente por las personas, claramente se los digo, personas antiderechos, personas que no somos antiderechos, ¿no? Entonces, todo los grupos de, ¿cómo se llaman estos canijos de las familias? Sí, pero es que hay una organización, hay una asociación. O sea, como todo ese y todo estos, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces eso también es hacer activismo, obviamente, pues desde el otro lado. Entonces tú también, digamos, que ¿cuál es tu conciencia? ¿Desde dónde es tu lugar? Y cuando ya encontraste tu lugar, que el mío, bueno, es claro, el feminismo, y ahí les invito, es justo entender qué argumentos están utilizando, ¿no? Quienes no compartes esa ideología y cómo se los reviento, o sea, cómo se los derrumbo,
por eso vuelvo a estudien. Entonces, ¿por qué seguimos ganando sentencias a favor del aborto y a favor de la justicia reproductiva? Porque los antiderechos no tienen argumentos para sostenerlo. O sea, realmente hemos ido ganando esas luchas a base de amparos, a base de estas políticas públicas, de esta incidencia en políticas públicas, porque son argumentos sustentados en evidencia científica, ¿no? En pues muchos instrumentos nacionales e internacionales que dan validez a el lado que te encuentras, que es, bueno, de este lado, ¿no? Los grupos antiderechos siguen desarrollando sus argumentos, pero se les caen y se les caen y se les caen porque no tienen la firmeza de la dignidad humana y del valor, ¿no? Del valor de la dignidad humana. Entonces se alejan de todo el marco internacional de los derechos humanos. Por eso no ganan, porque, o sea, ¿cómo va a ser sostenible el que sigamos pensando que las mujeres que abortan deben seguir en la cárcel como un castigo? O sea, la verdad que ni con mi tía, la más antiderechos que conozco, sostiene, o sea, porque ella sigue pensando que el aborto es un pecado, pero lo que he logrado llegar con ella es, muy bien, si tú piensas que es un pecado, pero un pecado es un delito. No, hija, ¿cómo crees? O sea, ¿tú crees que esas pecadoras tendrían que estar en la cárcel? No, que cada quien haga su acto de contrición. Eso, ¿saben? Es hasta ahí, porque a mí no, o sea, tampoco me interesa que piense como yo no la voy a obligar a pensar como yo, pero sí le voy a tratar de que en tema de política pública entienda que su forma de entender el mundo no aplica para las demás personas, y hasta ahí, Entonces, esa es como la pugna, parte de como de las pugnas ideológicas que hay que, en el tema que elijan ustedes, que hay que entender, ¿no? Incluso temas económicos, capitalismo social, capitalismo verde, capitalismo de cuál, ¿dónde estás tú en una posición más comunitaria? ¿Cómo tiene que ser éticamente la forma en cómo se aplica ese programa que tiene que ver con el dinero? ¿Nos metemos con los bancos o no? Porque estoy de acuerdo con los bancos y con la ideología de los bancos, o mejor no hacemos esa parte porque afecta a mi población. Todas esas cosas te tienes que preguntar en cuanto a lo ideológico, ¿no? O sea, la sociedad estamos dividida y tenemos diferentes posiciones. Tú tienes que estar muy segura de la tuya y tener con qué sustentar. Transformar las normas, o sea, definitivamente tenemos que seguir trabajando en transformar las normas. Aquí no hay nadie de derecho, pero sé que tienen esa carrera de derecho muy maravillosa. Júntense con la gente que estudia derecho, estudien, entiendan el derecho de veras. A mí me parece que ya tengo la fortuna de que hasta a veces me digan licenciada y que aparezco ya abogada. Y no, antes como que no entendía la potencia transformadora del derecho y de las sentencias en todos los temas. El litigio estratégico es fundamental. Entonces, cuando entendí eso, entiendan el Poder Judicial. O sea, pareciera como si solamente nos enseñaran y nos claváramos en entender el Ejecutivo y el Legislativo, que es lo que yo sabía hasta antes de conocer el Judicial, pero el Judicial es una gran herramienta en tiempos como estos en los que nos encontramos. Ya sé que hay gente que pensará distinto, ¿no? Pero definitivamente es como el contrapeso que nos queda. Y luego ya cuando subes a nivel internacional, pues cuanti mejor. Pero sí, entiendan la estructura, ese es otro consejo, de las políticas públicas. Todas se sustentan en una norma. Y esas normas pueden impugnarse, porque si las normas son injustas, tengo un niño de 10 años y yo lo que le digo a mi hijo es, sigamos las reglas que sean justas y útiles, porque las que no, tumbémoslas, no las vamos a seguir, ¿no? Y entonces a veces tengo discusiones con mi hijo, bueno, conversaciones, ¿no? Como diciéndole, ¿y te parece que esa norma de veras sirve para algo? Pues no, pues hagámoslo, ¿no? Y rompemos la norma juntos, cuando vale la pena. porque bueno, pues digo, las normas son para entendernos y para cuidarnos, y hay que
buscar el Estado de Derecho, pero cuando una norma como esa, como la de meter a una mujer que aborta a la cárcel, es tan absurda, hay que tumbarla, ¿no? Obviamente no es una regla que voy a respetar porque estoy en contra de esa norma. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cuáles son mis caminos para tumbar esa norma? Porque una norma al final es lo que da sustento a una política pública. Entonces, conozcan la normatividad toda completa. Me he dado cuenta, querides, que personal de salud no conoces las NOMS. Me parece muy fuerte. Estudien las NOMS. Quien estudia promoción de la salud tiene que conocer cómo funciona el sistema normativo de la Secretaría de Salud y tiene que conocer las NOMS. O sea, no es que se las aprendan, obviamente, porque a cada rato cambia la legislación y las normas, pero aprendan a entender una norma, no que se la aprendan de memoria, ¿no? Esta forma de utilizar el derecho se llama teoría crítica del derecho. Entonces, la teoría crítica del derecho lo que te dice es, no te aprendas la Constitución, ¿para qué te aprendes el Tratado Internacional tal? No, aprende a usarlo, entiéndelo, entiende de qué va y qué es lo que te sirve, y lo que no te sirve, impúgnalo. Busquen a sus compañeros, abogados, y se organizan y arman un litigio estratégico y tumban esa norma para poder tener una política justa. La NOM 046, no puedo yo creer que la gente no la conozca. Conozcan la NOMS, por favor. Y cuando estén en espacios hospitalarios, hagan que la gente conozca las NOMS, porque es muy impresionante, se los digo, cómo seguimos encontrando a un montón de personal de salud que no sabe que les obligan las normas de salud. ¿Verdad que sí las sabían ustedes, verdad? Muy bien. Implementar políticas, presupuestos, burocracia, eso ya se los conté. Ya les conté lo de los dineros. Ya no me quedo ahí, a menos de que hayan preguntas. Hay otra cosa que es importantísima en el mundo laboral, de veras, de las más difíciles, diría yo. A ver si coinciden conmigo. Las relaciones laborales. Uf. Aquí miren todo. Es de lo más difícil. Es de lo más difícil que hay. Es muy desgastante. Es de todos los días. Siempre se puede aprender. Las relaciones jerárquicas son complejas. Las relaciones entre colegas son complejas. Las envidias son muy, muy desgastantes. ¿Qué he aprendido yo en esto? Pues a escucharnos, o sea, porque todo mundo, perdónenme mi español, pero todo mundo la vamos a cagar alguna vez en la vida. O sea, no somos personas perfectas. ¿Quién es? ¿Quién es perfecta? Nadie. Entonces, sí puede pasar muchas veces que imagínense ahorita, y yo se me ocurre bien fácil y digo algo que a lo mejor ofendo a Jenny, ¿no? Y ni cuenta me di, ¿no? ¿Qué sirve? Jenny, por favor, ten la confianza de venir y decirme, no me gustó lo que hiciste, hablemoslo, por favor, resolvamos, ¿no? O sea, creo que, pero bueno. Sí. Por eso se los puse. Exacto, es de las cosas más difíciles de la vida y es para toda la vida. Entonces, sí, ahí hay pues mucho que trabajar. Y como último punto de esta pregunta, que bueno, ahorita voy a revisar los otros de este lado a ver qué les he dicho y qué no. Evaluación y aprendizaje. También puedo pensar yo que mi idea está revolucionada, 3 años luz de lo que estamos haciendo y tal, la implemento y me doy cuenta que qué resultados de impacto. No, pues sí, repartimos quién sabe cuántos folletos, pero ¿qué realmente cambió en la comunidad? Muy poco, ¿no? Entonces, atrevámonos a evaluar, a reconocer lo que aprendí, en dónde me equivoqué, qué voy a hacer distinto, dónde sí hice bien. Siempre de los siempre, cuando desde antes de empezar un proyecto, tú ya tienes que estar pensando cómo lo vas a evaluar. Creo que eso es una de las fallas en México que no tienen los países luego del primer mundo, que son como más capitalistas. Es que yo creo,
pues me aviento, voy a empezar un microcrédito, me voy a aventar un changarrito y no hago presupuesto. No, híjole, pues ya lo mismo con los proyectos de promoción de la salud de lo que ustedes hagan. O sea, necesito saber qué quiero conseguir. Pongan indicadores claros y no solamente de número de talleres y de folletos repartidos. ¿Cuál es el impacto que quiero buscar? Aunque no sea tan medible y tan tangible, porque son difíciles a veces esos indicadores, pero pongan elementos de aprendizaje. No se olviden de esa parte, por favor, es fundamental. Y bueno, la última pregunta, para que ya no me la echo así rapidita, es había puesto aquí cuáles creen que son los retos para ustedes. Ya les hablé de fortalecer la formación. Síganle, especialícense. Yo sé que cuesta, pero neta, no hay de otra más que seguir formándonos. Y además, también se van a ir dando cuenta que nos vamos desactualizando, pues bien rápido. Entonces, esto de la formación es continua, no hay de otra. Bueno, luchar por la justicia sexual y reproductiva, pues bueno, la que escojan, ¿no? Como decíamos hace rato, pero especialícense. Si es discapacidad o si es la que sea, yo escogí sexual y reproductiva. Bueno, escogí o me llegó a la vida, o bueno, quién sabe qué fue lo que pasó, pero ahí estoy y me ha transformado la vida. Y les puedo decir que sí, eso, ¿no? Como que te alimenta el alma trabajar en estos temas de justicia. Y por otro lado también he logrado crear un patrimonio con esto, ¿no? No les voy a mentir, yo he sido ñoña desde chiquita. Entonces, definitivamente esa actitud de ser ñoña y de dedicarse, sí, digamos, ni todas ni siempre, ¿no? Pero te va abriendo otro camino y el siguiente y la siguiente puerta, ¿no? Entonces, sí se puede vivir de esto, sí se puede y lograr vivir en paz, digamos, económicamente, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, al final, que para mí lo que ya seguramente se habrán dado cuenta es que al final todo esto es como, les estoy hablando como de la vida profesional, ¿no? Que más o menos lo que estuvimos platicando con Jenny y con Adrián, como que qué es de lo que yo he pasado, creo que les podría servir como tips o como herramientas, pero definitivamente lo que creo que cuando me han preguntado así en otras ocasiones o en otros contextos, ¿no? Como cuál es la clave del éxito, ¿no? Éxito entre comillas, o qué es lo que ha hecho, o lo que tú crees que es como la clave para que te vaya bien. Y para mí, yo con esto cierro, creo que les puedo decir es apasionate. O sea, porque si te apasionas en lo que sea que elegiste, en hacer teatro, en ser ingeniera automotriz o lo que quieran, pero si lo haces apasionada, entonces no te va a costar seguir estudiando. Entonces no te va a costar hacer un voluntariado, porque lo quieres hacer, porque vas a estar en ese voluntariado porque quieres aprender y no es como, puta, qué hueva, ya son las 7 otra vez. No te va a costar porque es tu pasión, ¿no? Entonces, así con eso cierro, es apasionense, especialícense y sean como muy cuidadosas y sistemáticas con su labor profesional, ¿no? O sea, como con lo que entregan, con lo que... Y retos hay, muchos, pero bueno, traté ya al final como de darles algunos puntitos y ya con eso cerraría yo, Jenny. Bueno, primero que nada, ¿hay alguna pregunta de parte de las compañeras? ¿No? Ok. Bueno, yo quería comentar algo. Es una pregunta para Ceci. Creo que como promotoras, como promotores de la salud, nos vamos a enfrentar a que muchas cosas se van a oponer a nuestra posición como profesionales, como personas que pues son parte de nuestra identidad. Por ejemplo, mis mejores amigas están en un hospital haciendo su servicio en el cual realizan el ILE, la interrupción legal del embarazo, y lo que me comentan es que están horrorizadas de cómo se da el trato a las mujeres, porque a pesar de que
hemos avanzado, bueno, pareciera que hemos avanzado tanto para que esto sea posible, para que sea posible legalizar el aborto. El trato no es digno hacia las mujeres, ¿no? Entonces a ellas como promotoras de la salud les está tocando y es como si las obligaran a institucionalizarse y apegarse a lo que les dice la institución. Bueno, tú como promotora de la salud vas a estar en esta área, vas a estar haciendo esto, les ponen a hacerles preguntas que pues tal vez las mujeres no están ni siquiera dispuestas o no quisieran en ese momento responder preguntas para tener como un conteo, datos estadísticos. También se les deja solas, no se les da como un acompañamiento, y aunque existe todo este procedimiento médico para asegurar su salud, pues yo creo que al final no se asegura completamente su salud porque no se les trata con esta conciencia sobre la dignidad humana, ¿no? Sobre cómo a nosotras las mujeres que nos hemos enfrentado a lo largo de la historia a desigualdad, aun cuando parece que ya avanza tanto la sociedad a paso lento, pero pues siguen estos tratos y pues a veces como pues vamos empezando en el caso de ellas, pues están haciendo su servicio y por un lado no se quieren ir de ahí porque saben que al menos pueden poner un granito de arena y tratarlas lo más dignamente posible desde todo lo que hemos aprendido en nuestra carrera. Y también pues como mujeres, como seres humanos que sentimos que no podemos tener una posición neutra, creo que la neutralidad no existe, siempre tenemos sentimientos al relacionarnos con las personas y sobre todo pues al estar en un área como esta y ver todo lo que está sucediendo en las instituciones públicas de salud, pues a lo mejor podemos aportar. Pero pues mi pregunta sería, ¿qué más podríamos hacer para cambiar desde la política pública y desde la ejecución en las instituciones de salud, como por ejemplo lo del ILE, cómo podríamos mejorar nosotros como promotores de la salud esos protocolos que se deben de seguir dentro de las instituciones? Gracias, Jenny, y gracias por compartirme la experiencia que están viviendo tus compañeras. Es súper triste, porque tenemos 15 años de la ILE en la Ciudad de México y que constates que hay maltrato, ¿no? Violencia obstétrica cabe dentro del término. Sí, claro que desilusiona y la verdad es que no lo sabía, ¿eh? O sea, ¿qué se puede hacer? Denunciar la verdad. Pero ahí también el consejo es, pues midan el riesgo, ¿no? O sea, lo que les decía yo a unas coleguitas es, nunca tú sola. O sea, las denuncias nunca van en individual, las denuncias van en colectivo. Te alías, haces comunidad. Claro, les decía hace rato, lo más difícil de un trabajo son las relaciones, ¿verdad? Porque creen que luego a veces las alianzas y las comunidades no funcionan. Pero somos muy complicadas, las personas somos muy complicadas. Humanitas y humanitos, qué complejo es, ¿no? Pero sí, digamos, caso hipotético, no estoy diciendo que lo hagan necesariamente. Son un grupo, ¿no? Ya pasaron otras chavas de aquí, de la misma universidad, ya tienen documentar. O sea, si tú estás siendo objeto de una violación de derechos humanos o estás observando una violación de derechos humanos, documentala. O sea, lo que puedas documentala. Y ya que están con esas pruebas, que de veras ya fueron con sus coleguitas de derecho y ya les dijeron, sí, se puede meter un amparo, ¿no? O podemos hacer cualquier acción o busco una organización de la sociedad civil que lo haga. Creo que aquí esto les puede interesar, la verdad. ¿Quién de la sociedad civil tiene estas causas? Me investigo y indago, mido el riesgo, ¿no? Porque digo, es distinto, bueno, me espero, pero hago este rollo hasta que termine mi servicio social para que me lo nieguen, o ya estoy trabajando ahí, tengo riesgo de perder mi trabajo.
Digo, todas queremos ser revolucionarias, pero también hay que tener cuidado, ¿no? De qué quieres y hasta dónde quieres y por qué sí o por qué no. Entonces, ¿cómo voy a denunciar? ¿O cómo voy a ser parte de...? Porque no quiero ser parte de esa mala práctica, ¿verdad? O sea, eso sí, definitivamente, pero también quiero cuidar mi chamba. Entonces, sí, busca esos caminos, ¿no? Como, sí, complejo. Y al final, también esa comunidad, esas redes, ¿no?, que has formado en la vida, son quienes te van a ayudar a resolver estos problemas. Bueno, por lo menos así ha sido para mí, ¿no? Tengo esta fortuna de que estoy viendo algo, ¿no? Algo que, entonces digo, híjole, a lo mejor fulanita de tal que es especialista en niñez, vas a ver. Entonces le hablo a ella, oye, no, amiga, yo no sé, pero mira, háblale a sabe quién, ¿no? Y así llegas, más o menos creo, pero sí, claro, siempre vas a tener un riesgo si eres revolucionaria, siempre, porque vas a ser incómoda, ¿no? Entonces, sí. Sí, claro. Pero si no hubiera habido personas incómodas, o sea, este mundo seguiría siendo de esclavitud, ¿no? O sea, entonces, o sea, ¿cómo lo diríamos? Podemos ser revolucionarias muy cuidadas. Cuidando, ¿no? Poco a poco, cuidando hasta dónde me pongo, ¿no? Con quién me alío. No siempre va a salir bien, pero bueno, pues eso más o menos. Bueno, me gustaría también hacer una pregunta al público. Pues como promotores de la salud, promotoras o incluso desde otras licenciaturas, que me da mucho gusto que los compañeros estén presentes, me gustaría saber pues cuáles son los caminos que ustedes como estudiantes, que nosotros hemos imaginado para incidir, por ejemplo, en este tema. Creo que si estamos aquí es porque precisamente nos interesan este tipo de temas sobre la salud sexual y reproductiva. Si a alguien le interesa este tema, si quiere especializarse, ¿cuáles han sido los caminos o la trayectoria que han imaginado para lograr incidir o tan solo formarse pues en este tipo de temas? Me gustaría saber si a alguien le interesa trabajar, seguir estudiando, abordando estos temas. No sé si pueden levantar la mano o no sé, algún interesado que diga, sí, yo me voy a meter a la política pública y específicamente me interesa seguir transformando, porque creo que nuestra licenciatura es transformadora. Entonces, pues me gustaría saber eso, si a alguien le interesa algún tema de este tipo, y si no, pues de algún otro. No sé si quieran compartirlo con nosotros. Hola, mucho gusto. Yo creo que este tema es muy interesante, sí lo había pensado yo, pero creo que es muy complicado. O sea, también creo que parte de que no me quería abrir hasta este campo es porque creo que es muy complicado. Precisamente ayer en la clase del maestro Adrián me lo comentaba mucho. Parte de lo que se ha hecho de la promoción de la salud últimamente viene de cambios, viene de cambios que la misma gente quiere cambiar, quiere lograr, y creo que, no sé, a pesar de que es un campo que necesita mucho trabajo, que necesita mucha dedicación y campo de la promoción de la salud incluido ahí, creo que es complicado porque partimos como que desde que la sociedad todavía no acepta muchas cosas, venimos con rezagos culturales, que no precisamente la cultura hoy es buena, ¿no? O sea, se respeta, pero no siempre nos hace como que un cambio bueno o no nos genera un cambio bueno. Entonces yo creo que es un buen punto a trabajar, pero es muy complicado también, yo considero. Yo por eso como que también algo que yo dije, sería muy importante trabajar como promotores, y que se ha perdido mucho es en los adultos mayores y en los niños, porque considero que la promoción de la salud ahorita está muy enfocada en jóvenes, salud reproductiva, salud sexual, porque a mí me gusta separarlo, ¿no? La reproducción de la salud sexual, ¿no? Porque también incluimos el placer. Entonces yo considero que también algo que se ha perdido mucho es la parte de la vejez y la parte de la vejez. Creo que también hay como que
deberíamos de buscar implementar, buscar con el apoyo de otras disciplinas o carreras un cambio de políticas en la vejez, porque siento que se está perdiendo muchísimo y hay mucho rezago con los adultos mayores. Creo que su pensamiento de ellos es ya esperar su momento definitorio de vida, porque se ha perdido, o sea, están muy descuidados de parte de la familia y de parte de la política también. Sí. Muchas gracias por tu participación. Ceci, ¿quieres comentar algo? Muchas gracias por lo que compartes, y mira, ahí está ya tu pasión, ¿no? Ya sabes que no todo el mundo nos tenemos que ir con la salud sexual y reproductiva, por supuesto que no. Cada quien el camino que le haga sentido, ¿no? Y estoy viendo que lo tienes claro y ese es el que te hace sentido. Te voy a recomendar un ejercicio que nos pusieron a hacer en la maestría. Cuando yo entré en la maestría, nos pidieron hacer nuestras biografías académicas. O sea, y entonces, luego si quieres, te mando algunas biografías académicas que nos pusieron aquella vez. Entonces, ¿de qué se trata el ejercicio? ¿Por qué voy a estudiar y me voy a dedicar a lo que me voy a dedicar? ¿Sabes? ¿Por qué llegué ahí? ¿Qué es esta cosa loca que me lleva a mí a pensar en las personas adultas mayores? ¿Hay algo en tu historia que te mueve y te lleva ahí? Entonces ese es como un ejercicio muy lindo para poder identificar nuestra pasión, O sea, porque les digo, yo primero estaba con que la vivienda, luego me llegó esto maravilloso en la vida y eso me transformó, y como identificar qué son estos elementos de tu vida que te hacen que eso, de veras sí le voy a dedicar tiempo, de veras sí me voy a meter a estudiar una especialización, porque me apasiona, porque, o sea, te soy sincera, te admiro. O sea, yo no sería capaz de irme a una casa de personas adultas mayores, híjole, yo no podría, no, para nada, no. Pero es tu pasión, ¿no? No la mía, obvio. Entonces, claro, y desde ahí como lo tomo, ¿no? Para que lo que dijiste me parece que es fundamental, que lo hiles. Puedes, sí, trabajar directamente con personas mayores, atendiéndolas en una casa hogar, pero puedes, irte al tema de las políticas. Y de todas maneras estás trabajando en el tema, ¿sabes? Y entonces te investigas, informas, estudias un doctorado, qué sé yo, te metes al INAPAM o no sé cómo se llame, te vas a, no sé, a Noruega. Seguramente que las políticas de las personas adultas mayores son maravillosas, y ves que se puede tropicalizar y te inventas, pero ya tienes la pasión, que ahí empieza el camino. La verdad es que ahí empieza el camino. Con la pasión empieza y termina todo. Y luego también, no sé si han conocido gente que estudió dentista y termina haciendo botánica, ¿no? O no sé, o sea, también quiero decirles que estudiaron promoción de la salud y luego, ya me queda corto, porque es que a mí el tema del derecho, sí, o sea, lo que dijo Cecilia, tienes razón, me gustaría formarme, y entonces, no quiere decir que lo que estudiaron aquí no les sirvió, O sea, siempre se vale, y a cualquier edad, se vale cambiar la página si te diste cuenta que llevas años haciendo cosas que no te gustan y que encontraste tu pasión y te vas. O sea, pero de verdad, es que se nota, se siente. Cuando algo te apasiona, no te va a aflojar al error, ¿verdad que no? Entonces, bueno, pues eso, siga su pasión. No sé, ¿hay alguien más que quiera? Sí, gracias. Sí, buenos días. Bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que nos has compartido. También, es muy interesante la forma de la visión de la salud, que es muy amplio, muy extenso. A diferencia de mi compañera, que ella ve las poblaciones como infancia, salud reproductiva, salud sexual y vejeces, a mí me encanta la materia de la activación física. Y la enlazo mucho con la promoción de la salud, porque hay mucho que caminar dentro de la activación física en todas las edades de la vida, que da un fruto enorme en la salud y libera de muchas enfermedades que son actuales por sedentarismo, alimentación, en fin.
Y a mí me atrae mucho la carrera por esta situación, ¿no? Porque hay muchos temas que tocar, muchos temas que desarrollar y pues para eso estamos nosotros en la carrera, ¿no? Y también de eso se trata, porque no todo es caminar así, ¿no? Derechos, ¿no? Sino tal vez abordar temas que a lo mejor pueden ser muchos o muy beneficiosos para toda la población en general y que también tienen la ventaja de ser gestionados como beneficio para una salud pública, ¿no? No nada más para ciertas élites o ciertos grupos, que casi siempre hay programas pues, para jóvenes, digamos, las actividades físicas y esto, pero también hay muchas cosas que se pueden dar en esta rama que pueden ser beneficiosos para toda la gente, ¿no? No nada más para ciertos grupos. Y eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Y esa es mi pasión, y es por eso que estoy aquí también estudiando, ¿no? Y es lo que me gusta, ¿no? Porque veo pensamientos sobre cuáles son los temas de interés, ¿no? Pero sobre todo que estoy aprendiendo a identificar para qué está mi carrera, ¿no? Mi carrera no es para decirle a la gente cómo hacer las cosas, sino para acompañarlos, sino para tratar de compartir un poco de conocimiento y que ellos se integren a esa parte de preocuparse por tener una vida digna dentro de su salud como la vean, básicamente. Qué bueno que tienes tu pasión bien clara y que ya estás trabajando en ella. Y justo es eso. O sea, yo creo que me gusta mucho escucharlas ahora porque creo que pues, bueno, por lo menos los incisos que quería compartirles como de lo que, ¿no? Como por dónde poder ir, pues las escucho que ustedes también, ¿no? Como, creo que es eso, ¿no? Encuentren su pasión y háganlo muy bien. Muy bien. Pero muy bien es, pónganse a estudiar, escriban muy bien, que no se les vayan faltas de ortografía. Parece que es, de verdad, O sea, pero ¿por qué? ¿No? Y les voy a decir eso, yo ya como directora o como funcionaria o lo que sea, a ver, si tengo 3 candidatas, ¿verdad? Para contratar, y más o menos los mismos perfiles, y les hago una prueba escrita, ¿con quién creen que me voy a ir? Con la que escriba mejor, de verdad. O sea, escribir bien es pensar bien. O sea, quien tiene buenas ideas y las puede poner en 2 cuartillas, muy claramente, 2 cuartillas, fíjense bien. O sea, porque cuando ya llegas a puestos más altos, sus jefes no leen más de 2, O sea, a lo mejor, si puedes poner toda tu idea en una cuartilla, estás del otro lado. Por eso les decía, no es que sean textos larguísimos que tengo que aprender a hacer, pero muy bien fundamentados. O sea, 2 cuartillas, pero que te compro el proyecto, por supuesto que te lo compro. Pero claro, es eso, o sea, de verdad, O sea, por cómo escribe una persona o porque chequen sus currículums, no sean así. Imagínense cuando estoy revisando currículums para contratar a alguien y tienen faltas de ortografía, ¿qué creen que hago? Los desecho. Así ha pasado. Entonces parece que es una nimiedad, pero la ortografía es muy importante. Ahora, no todo el mundo aprendimos ortografía buena en la escuela, pues no, yo definitivamente me falta mucho. ¿A poco no he checado? Con toda la tecnología que hoy tenemos disponibles, tienes la capacidad de, aunque no sepas, poder revisar que eso esté bien hecho, ¿no? Porque el lenguaje finalmente es el vehículo del pensamiento. Así me decía un jefe que me decía, pues es que quien no sabe escribir bien es que no piensa bien. Fíjate cómo era, y él era mucho más rudo que yo. O sea, de verdad tienen que aprender esa herramienta. O sea, porque esa sí es para todas, O sea, ser concreta, sencilla. Luego, por ejemplo, también a veces soy profesora. Bueno, ya les decían aquí, ¿no? Entonces también me toca checar ensayos. Es un ensayo de 2 o 3 cuartillas donde dijeron lo mismo en cada párrafo y no hay ideas nuevas, ¿no? Pura paja, de veras. O sea,
Entonces, no, y los derechos humanos son muy maravillosos porque permiten que la gente viva feliz. La felicidad se basa en el cumplimiento de los derechos humanos. Y el tercer párrafo y la conclusión es, sin felicidad, sin derechos humanos no hay felicidad. Oh, güey, maravilloso. Pues sí, o sea, a lo mejor les van a tocar profesoras bien rudas como yo en algún momento de sus vidas. Entonces, ni escribas, si no tienes tanto que decir, no escribas más, ¿no? O sea, realmente sí escribe lo que tengas que decir. Y si neta no sabes qué decir es porque no has leído lo suficiente. Ya te caché, ¿no? Entonces, no has investigado lo suficiente y por eso me estás diciendo lo mismo 16 veces, porque es lo único que tienes por decir. Ponte a leer, definitivo, haz entrevistas. La investigación cualitativa también es muy bonita. Aquí también sí tienen, ¿verdad? Fuerte la investigación cualitativa. No solo de los libros se aprende, ¿eh? Uf, cómo se aprende el campo. Y bueno, pues ya, creo que ahora sí. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, comentario que nos quieran compartir o que alguna pregunta, si bien específica, que quieran que les... Sí. Yo tengo una pregunta. Yo soy estudiante de ingeniería, entonces como que mi acercamiento es distinto al de cualquier estudiante de promoción de la salud. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos involucrarnos en estos temas? No sé, haciendo activismo de alguna manera, porque como ya lo decían, creo que es importante hacer comunidad, pero para, no sé, cualquier estudiante de cualquier otra carrera, ¿cómo podemos acercarnos? Ya que nos interesan los temas, pero no podemos hacerlo de la misma manera, por ejemplo, de manera académica o profesional. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos, participar? Lo loco es que todo el mundo puede, ¿eh? O sea, no sabes qué vital va a ser. Bueno, depende de qué ingeniería eres. ¿Qué ingeniería eres? No sé qué hacer. Máquinas. Ajá. Bueno, por ejemplo, con ahora toda la inteligencia artificial y todos esos rollos, va a ser bien importante que la gente que sabe de ingeniería tenga, y ustedes, es bien importante que se acerquen a la gente que está diseñando toda la inteligencia artificial. Lo que hasta ahorita yo he leído y que me tiene con pánico es que luego mucha gente de las ingenierías no estudian la sociedad. Entonces, pues el diseño es como con base en sus sesgos, en sus tal. Nos toca a quienes hacemos ciencias sociales acercarnos a las ingenierías y qué bueno que te interesas desde las ingenierías a entender más la sociedad, porque lo que hacen ustedes es resolver problemas, ¿que no? Entonces, si los problemas tienen que ver con la salud y la sexualidad, pues son problemas que van a tener que responder ustedes. Entonces, ¿para qué sirve el feminismo, la categoría de género y tal? Es para que pienses cómo vas a resolver ese problema desde ahí. Yo no creo que está alejado, ¿eh? O sea, yo creo que depende dónde te desarrolles. O sea, porque, por ejemplo, justo ayer me llegó el currículum de una chava que es ingeniera en sistemas y trabaja en una ONG. Y entonces, pues, ¿qué hace? Las apps, esas maravillosas con las que hicieron un mapa muy maravilloso de dónde hay clínicas en el país y no sé qué. Todo eso es aplicación de promoción de la salud a través de la ingeniería, ¿no? ¿Cómo se diseñan? Fíjate, cuando estaba yo en la maestría, recuerdo un texto impresionante de arquitectura. O sea, parecería que la arquitectura, ¿qué? Claro. Pero, por ejemplo, de cómo han disminuido en metros cuadrados las cocinas, que son los espacios tradicionalmente de las mujeres, y cómo eso ha ido enfermando, ¿no? Por el tiempo que pasamos ahí. Entonces, antes las cocinas, piensen en las casas de sus abuelas, o en el campo, o así, ¿no? Que estaban, pues la cocina era el centro de la casa, ¿no? Iluminadas no, eran el centro. Y ahora cada vez son más unas ratoneras. ¿Tiene que ver o no la perspectiva de género con la arquitectura? Claro que sí. ¿Tiene que ver o no con la ingeniería? Claro que sí. O sea, por ejemplo, ¿por qué tenemos más tecnología de anticonceptivos de mujeres y no de hombres? Claro, porque a los hombres no les ha interesado. Entonces, es desde ahí, ¿no?
encuentra tu pasión, la que quieras. Entonces, yo te aseguro que tú encuentras tu pasión y tu saber y tu especialización, tu técnica, la vas a poder incluir en, ¿sabes? Como encuentra tu causa. Y en la causa te aseguro que va a haber alguna necesidad para alguien que estudie ingeniería mecatrónica. No sé exactamente, o sea, ahorita no se me ocurre algo, pero imagínate, no sé, tecnologías, ¿no? Para la vasectomía. Estaría genial que en vez de inventar una máquina así muy maravillosa, ¿no? Sí, en serio, ahorita no se me ocurre cómo aplicarlo, pero definitivamente siempre vas a eso, la tecnología de la salud, ¿no? Por ejemplo, las máquinas que tienen que ver con el cuidado de la salud, cómo diseñas eso para que no pase como con los anticonceptivos, ¿no? O sea, luego, ¿qué dicen los varones, señoros? No, pues es que una máquina no tiene género. Ah, ¿no? Claro que tiene género. O sea, necesitas entender las necesidades de la población que va a utilizar esa máquina, sean mujeres o sean hombres, pero por ejemplo, es una máquina para, no sé, el tórax, para radiografías del tórax. Pues, o sea, las mujeres tenemos pechos, o sea, si nos la van a poner y no van a considerar el cambio, ¿no? La diferencia de las mujeres y de los hombres en la máquina, pues claro que nos va a afectar. Y además, no estoy diciendo, o sea, algo que no es real. Lo tenemos diciendo las feministas desde hace rato. O sea, cómo la tecnología no estudia las necesidades de las mujeres. Entonces ahí tienes, gran labor. De nada. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿O ya cerramos? Bueno, yo quiero aprovechar que están aquí varios compañeros, algunos los conozco, mis compitas, y algunos otros no. Me gustaría saber cuáles son los temas de interés como pues promotores de la salud y también mujeres, si alguien nos quiere platicar, como llevo preguntando. Pero pues también aprovechando que en esta conferencia pues veo a varios hombres, me gustaría saberlo porque cuando hay conferencias de temas así, el semestre pasado que hubo una sobre la masculinidad, éramos puras mujeres, ¿no? Y yo como de, ¿qué está pasando? Pues va dirigida a todo público, pero ¿por qué los mismos hombres no se interesan en esos temas, no? O bueno, quién sabe, esa es una hipótesis mía, ¿no? Pero me gustaría saber, sí, ahora sí hay bastantes. Pues para empezar, su opinión sobre estos temas, cuál es su perspectiva, qué les hizo pensar en todo lo que estamos conversando y cuáles son sus temas de interés o qué trayectoria quisieran o ven a futuro en su vida profesional. No sé si alguno de ustedes le gustaría compartirnos, por favor. ¿No? Sí. A la una. Sí. Pues yo estoy interesado en temas, no sé, como que me interesa el tema de abandono a las personas de la tercera edad, porque el semestre pasado que cursé crecimiento y desarrollo estuvimos estudiando las etapas de la vida y fue un tema que sinceramente me llamó demasiado la atención y más como lo estamos viendo en estas fechas hoy en día en cuestiones de, como nos han platicado en clases, que las personas de la tercera edad son las que más apoyo se necesita en estos momentos y aparte de que la población joven ya se está reduciendo y al rato la población mayor va a ser la que más gente va a ver y va a haber menos apoyo, menos trabajo para ese tipo de cuestiones. También es un tema de suma importancia para, creo que todos nosotros.
porque creo que la mayoría tenemos una persona de la tercera edad en nuestras casas y en algún momento necesitan de nosotros, y por eso también es algo que me interesa demasiado. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos. La verdad es súper interesante que nosotros, nosotras, nos estemos, pues cada quien buscando su espacio, ¿no? Yo creo que cada uno se destacó, se clavó en alguna materia con algún profe que nos compartió tal cosa y ahí dijimos, de aquí soy, eso me gustó, eso me apasionó y pues a seguirle en ese tema, ¿no? Y pues muchas gracias por compartirlo con nosotras. No sé si Ceci quiera comentar algo. Pues mira, aquí ya tienes con quién aliarte para hacer crecer el tema. Es que es justo así, ¿eh? De verdad, esa es una... Entender y con quién puedo yo conspirar, ¿no? Para aliarme, básico. Entonces, bueno, eso, súper interesante también cómo pensar, cómo... Dijiste clase de desarrollo, ¿no? Algo así. Crecimiento y desarrollo, o sea, de cada clase que me llevo, ¿no? A lo mejor en este caso te llevaste el tema, pero a lo mejor de la clase de Adrián te llevas la metodología, ¿no? Cómo atender ese tema desde la perspectiva de género, porque ahí es donde está el tema, lo que preguntabas hace ratito, un ingeniero, ¿no? O sea, como podemos... Sí, y podemos estar en el tema de mujeres incluso sin utilizar la perspectiva de género, ¿eh? O sea, que ahí es donde esto que yo vengo a hablarles cobra sentido. También podemos estar en el tema de personas adultas mayores, que les interesa a ustedes, pero sin perspectiva de género y de derechos humanos, y con un nivel de maltrato terrorífico, ¿no? Entonces... hacia dónde va la transformación y lo que seguramente, bueno, no sé exactamente si eso das, amigo, pero la incorporación de la perspectiva de género, el uso de esta herramienta, ¿no? Es, bueno, sí, personas mayores, pero las personas mayores, hombres, tienen las mismas necesidades que las mujeres. Estoy segura que no. Entonces, ¿hacemos una casa hogar para personas mayores mixta? ¿O de solo mujeres? ¿O de solo de hombres? ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles no? ¿Qué necesitamos distinto? ¿Necesitamos en esta una ginecóloga y en esta pues no, pero no sube el presupuesto? Pero entonces ya que tienes la causa te pones a pensar y entonces todo, o sea, lo analizas desde la perspectiva de género, que más allá de las necesidades y de las mujeres y los hombres, sino es entenderlo todo, ¿eh? O sea, entender el contexto, decimos, esa es una de las básicas, ¿no? De la perspectiva de género. ¿Cuál es el contexto de esas mujeres adultas mayores que quiero hacer un programa específico para ellas? ¿Cuál es su contexto? Pues fueron amas de casa prácticamente toda su vida, fueron dependientes, ¿no? Nunca desarrollaron un trabajo, no, en este momento no pueden comenzar su vida laboral, ¿no? O sea, ¿cuál es esa necesidad? Y estos señores, ¿no? Pues fueron señores, trabajaron en la construcción durante muchos años, tienen la columna destrozada por esa razón, no sé, o sea, como identifico ese contexto para poder hacer el análisis bien profundo. Muchas gracias por participar. Sí, bueno, ella y ahorita regresamos contigo, sí. Gracias. Voy a seguir a mis abuelitos un poco. Pero es verdad, mi abuelito estuvo trabajando toda su vida desde chiquito y mi abuelita pues se casó joven, pero aún así tuvo buenos estudios, ella decidió hacer sus estudios, se realizó como mujer. Pero hace 3 años mi abuelito se había fracturado las costillas, todas, y cayó en cama. Y mi abuelita, él estuvo viendo, checando, y cuando yo iba a visitarlo, a mí me daba coraje, porque mi abuelita ya se veía bien acabada y mi abuelito pues estaba en silla, pero siempre arreglado, bañado, y el vaso estaba a veces enfrente, y mi abuelito, ¿me lo pasas? Y a mi abuelita, ay sí, y ya se lo daba, pero luego hasta le daba de comer, y así de, ok, mi abuelita te brinda esa necesidad que tú tienes, ese apoyo, pero de ella, para ella no le brindaban eso. Y es lo que ahorita hemos estado manejando con ella, de que ya está sola, ya puede hacer sus cosas, tiene
suficiente tiempo ahorita para hacerlo y ahorita se queda estancada porque ya no hay con quién enfocarse para cuidarlo. Nada más está viendo algo y está limpiándolo. Y en reuniones familiares, no sé si hayan conocido esto, que son amas de casa que desde chiquitas las pusieron a cuidar a sus hermanos, a estar limpiando. Entonces, hay una reunión, está limpiando, está lavando trastes y está haciendo de comer, y es así donde yo veo eso de, ya no se lo puedo quitar, pero ya le quiero ayudar, porque no se sienta, no puede estar sentada, o estamos comiendo y está volteando a las tortillas, está lavando trastes, está haciendo otra cosa y no come, no hace lo que a una persona normal tiene que hacer. Sí, sí, es tremendo cómo nos socializaron a las mujeres, más a las de esa generación, para cuidar. Y mi mamá es un poco así, o sea, mi mamá también, como que lo que sea que hagas y su forma de relacionarse es a través de la comida, o sea, es algo que esto ha ido cambiando. Esto ha ido cambiando, por supuesto, y justamente hace poquito leí un texto de una chava que decía esta frustración de mamá, date cuenta, ¿no? Ella hablaba de su madre, tú estás hablando de tu abuela, ¿no? Como, pero ¿por qué replicas todos los estereotipos y los roles y no ves que eso estás replicando el patriarcado? Pues no es su lucha, no es su pasión, no es su causa, tampoco la tuya ir a imponerla, ¿no? Obviamente que no. Cuidarla sí, como bien dices, o sea, cuidarla sí, imponer no, y pues también me pasó, y esto también seguramente les pasará, cuando estaba yo más o menos a la edad así, cuando la universidad, hace 20 añitos, era muchísimo más aguerrida, ¿no? Y entonces decía, o sea, como esa cosa de imponer fue lo que fui aprendiendo de que no. O sea, esa es mi lucha, ¿no? Es lo que yo pienso. Y si mi mamá quiere seguir viviendo, hasta dónde yo llego con esa reflexión, ¿no? Y como les decía de mi tía, ¿no? Para mí, el punto medio de esa reflexión es vive y deja vivir. O sea, yo también te respeto, pero tú también deja de estar promoviendo esas ideas de odio, por favor, ¿no? Y yo creo que ese es como el punto. Y ahorita pues sí, bueno, de la generación de mi abuelita a mi generación cambió mucho y hasta ella lo ve porque mi papá hace la comida y ella así de, ¿por qué dejas que tu esposo le dice a mi mamá que haga la comida? Nosotros estamos así como que, normal, igual la familia lo ve mal porque dicen, es que tu papá no tiene que hacer de comer, ustedes le tienen que servir, ustedes le tienen que hacer todo y yo, claro que no. Claro. Sí, hay muchos cambios. Sí. Estamos en otra generación. Tantos que doy clases en la UNAM a profesores y profesoras son unos cursos cortitos de prepa y de bachillerato de prepa y de licenciatura, perdón, y cada que empiezo un curso lo primero que me dicen es no, pues yo me inscribí en este curso porque ya no les entiendo a mis estudiantes y porque ya no sé cuándo me van a denunciar por acoso y es que la verdad es que usan muchas palabras que ni les entiendo y así me dicen la mayoría de las profesoras y las profesoras. El cambio generacional es tan brutal, de verdad, o sea, lo que ustedes, esta generación de jóvenes van a lograr es porque está muy acelerado, de verdad. Cuando nosotras íbamos a las marchas, cuando al principio éramos bien poquitas, ni salía en la prensa, o sea, nunca, jamás. O sea, hoy no hay marcha que no salga en las noticias, en todas las noticias, en todos los medios. Ya no hay marchas chiquitas, aún en los estados y en los municipios más pequeños se juntan un buen de chavas. Si eso no es un cambio cultural, ¿qué es un cambio cultural? O sea, estamos en otro momento, yo estoy muy feliz, felicidades chavas, también bueno, también hay cosas, también hay retos, yo también siento una exigencia, no sé si compartirán conmigo, ya me van a decir algo docéntrica, pero bueno, realmente son preguntas que tengo,
creo que nosotras cuando empezamos, mi generación, veíamos a las feministas que nos precedieron como las maestrazas, ¿no? ¡Wow! Quiero aprenderlo todo. Y yo siento, ni todas ni siempre, por supuesto, pero como generación, que esta generación es muy exigente a que no nos equivoquemos las feministas, o sea, como si fuera perfecta, o sea, para ser feminista tienes que ser perfecta, y la verdad es que pues no lo somos, ¿no? Entonces sí hay como una distancia, por eso digo el ni todas ni siempre, o sea, eso es lo que siento por un grupo de las chavas más jóvenes, como en su narrativa y en la exigencia. Obviamente como más están haciendo cosas impresionantes, o sea, van a cambiar el mundo. Se dice que son la verdadera izquierda, los feministas. Sí, pues cómo no. O sea, es que ¿qué marcha recuerdas así de grande como las del 8 de marzo? Ni una, ni las de Ayotzinapa ya, ni siquiera. Bueno, las de López Obrador, pero esas son distintas. Pues sí, porque son partidos políticos, o sea, yo estoy hablando de movimientos sociales. Ningún movimiento social más grande y transformador como el feminismo hoy. Y entonces también, eso también lo platicaba con su profesor, hay un cambio también en los hombres. Los señoros de mi generación y para arriba después, o sea, yo recuerdo cómo nos veían como las locas porque estudiábamos feminismo. Como, ay, a mí ni me va a alcanzar eso. Yo creo que pensaban eso tiempo, eso, ¿no? Y les llegó el Me Too, y llegaba la ola esta imparable, y entonces yo encuentro que están medio descolocados muchos de los hombres. ¿Cómo se liga hoy? Pues no, porque si antes yo te llevaba flores, te decía cosas bonitas, ahora eso puede ser acoso, o sea, ya no estamos descolocadas como en las relaciones, ¿no? Sin embargo, y conversando con varios amigos, la verdad es que sí tengo confianza, porque los chavos más jóvenes son distintos, o sea, entienden el mundo distinto. ¿Por qué? Claro, porque ahí sí, o sea, no, a las chavas de su generación, nadie se burla de ustedes por ser feministas. Bueno, espero. O menos que lo que nos pasó a nosotras. O sea, ya hoy que una estudiante, una alumna desafía a un profesor o a una profesora por feminismos, o sea, al contrario, ¿no? O sea, casi que ahora hasta medio se ve mal la gente que no se considera feminista en algunos espacios. Ahora parece también que si quieres saber el nivel de misoginia de algún hombre, hágale ese feminismo. Ándale, buen tip. Sí, entonces estoy segura que el mundo va a seguir cambiando, o sea, porque ya lo logramos, ¿no? Hay un cambio cultural en la narrativa, en los medios, o sea, aunque sean machotes, ya nadie lo dice, y antes sí, antes era como, no, ahora dicen, no, ¿cómo crees? Yo arriba la casa. O sea, mínimo discursivamente ya nadie se atreve a decir que es macho, ¿no? O sea, ya mínimo. Sí, entonces sí confío. De verdad, es muy bonito, por ejemplo, escucharte que estás diciendo yo estoy haciendo otra cosa, pero ¿cómo ayudo? ¿No? Es muy lindo. Sí, muchas gracias. Estoy muy contenta porque la verdad es que no pensé que fuera a llegar tanta gente. Muy contenta de verles aquí, de las preguntas que están haciendo, de verles interesadas, que espero que haya servido de algo. Bueno, cualquier duda, pregunta, comentario, aquí sigo, y si no se atreven a hacerlo así, ahorita pues igual nos acercamos, sí. Fíjate que tú mencionaste al principio sobre cómo dirigirse hacia estas instituciones o formas de la forma correcta en cómo dirigirse a pedir algo, ¿no? A un trabajo, a una institución, a un organismo. ¿Cómo gestionar? ¿De qué manera te vas a dirigir? ¿Cómo se aprende eso si no sabes el profundo la raíz de su idea, en este caso? Que sea muy conservador, que sea feminista, que sea, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo aprendes esta parte? Porque tú nos dijiste, bueno, ¿cómo diríjanse? Sí,
¿Cómo identifico? ¿Cómo define? ¿Hay algún libro que puedas recomendarnos? ¿Alguna bibliografía? ¿Algún maestro que nos enseñe sobre esta parte de conocer esto que no se ve, pero que se maneja en el interior para poder hacer buenas relaciones? Esa materia me encantaría dentro de la universidad porque es complejo el estar conviviendo con la gente y no sabes cómo dirigirte correctamente esa parte, ¿no? No existe. Digo, tú nos hablas de eso por tu experiencia y digo, ay, comparte, no hagas unas clasecitas, ¿no? Sí. O sea, identifica, ¿no? Pero... Híjole, y yo creo que eso es lo que le llaman el colmillo, que se va afilando con la experiencia, la verdad. Pero si no, o sea, por eso les digo, métanse y experimenten y hagan voluntariado, o sea, y las amigas y vas aprendiéndolo en la vida, o sea, como que un libro, no, así como tan específico esto que preguntas, yo creo que no conozco ninguno, por lo menos. Pero, o sea, digamos, ese es el callo, ¿no? La experiencia, pero también, si no tienes experiencia, también aprende a investigar a quién le vas a hablar. O sea, ahí sí, no vayas en seco, no, nunca. Hoy voy a meter una aplicación para trabajar en el Instituto de las Mujeres de Sonora. Es decir, ¿quién es la directora? ¿Qué ha hecho? Leo su currículum. ¿En qué está? ¿Qué ha hecho en el último sexenio el Instituto de las Mujeres de Sonora? Me estoy dando cuenta que están haciendo cosas con feministas radicales súper anti personas trans, ¿no? Y transfóbicas de ideas. ¿Quiero trabajar ahí? Obviamente, ¿no? Investigo. O sea, ese es como un poco el callo, ¿no? O sea, como pregunto. Entonces tengo una amiga que no trabajaba en el Instituto de las Mujeres de Sonora, pero pues desde allá y seguro conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a la directora, o no sé, cómo busco y trato de acercarme a mis redes para conocer, pero así como libre, como yo creo que no existen esas recetas de cocina, yo creo que no, o sea, y además porque nos seguimos equivocando, o sea, apenas tampoco te creas que todo esto que te estoy diciendo ya me sale perfecto siempre, o sea, obvio no. Obvio no. Claro, pero lo que sí me ha pasado, por ejemplo, es que cuando empecé, también, no se frustren por los nos. O sea, no saben, o sea, cuando uno ve el currículum de alguien ya, pues, con nuestra edad, dice, ay, wow, qué bárbara, qué privilegiada, ¿cómo le ha ido de bien? Claro, una no pone en el currículum las veces que te han bateado, Entonces, esas no las ponemos, entonces, claro, eso no ayuda al síndrome de impostora, ¿no? O sea, yo veo y parece que, wow, no manches, me he ido bien siempre, no es cierto que siempre me he ido bien, o sea, también he recibido nos en la vida, también he aplicado a estudiar a ciertos lugares y me han dicho que no, o sea, es carrera de resistencia, y vuelvo a aplicar y otra vez me batearon el proyecto, bueno, pues ni modo, a ver, ¿cómo lo mejoro? Y ahora sí voy a prescribir, me faltó ponerle indicadores más precisos, bueno, pues la siguiente, y entonces sí, eso fíjense qué bueno que se me ocurrió decirles ahorita, porque eso es bien importante, más ahorita que están empezando, o sea, ahorita tienen mucha competencia, toda, porque su currículum todavía está así pequeñito, ¿no? Pero ustedes sí, sigan aplicando. ¿Qué va pasando con los años? ¿No? Y en cuanto tu currículum se empieza a ser más choncho, pues antes aplicaba 10 y me tocaba 1 o 2, ahora me tocan 3, 4. Pero sigues recibiendo nos en las vidas, Sigues toda la vida, batallando. O sea, la vida es así, la vida profesional es compleja. No hay fórmulas, no existe ese libro que me pides, ¿no? Y bueno, pues ahora sí ya me avisa Jenny, se acabó el tiempo. Sí, se nos acabó el tiempo. Yo les quiero agradecer por estar aquí a todas las compañeras, compañeros, profesores. Pues fue todo un honor compartir ahorita este tiempo con Ceci, con todos ustedes. Y pues vamos por terminar el conversatorio. No sin antes darle estos libros para Ceci. Y pues un fuerte aplauso